llegando a nuestro receso. Vamos a cerrar las actividades del día de hoy, del segundo día de actividades de este coloquio, con tres mesas muy interesantes, donde tendremos la participación de profesores muy destacados de las tres divisiones académicas de nuestra unidad de Iztapalapa, comentándonos un poquito las experiencias, lo que vivieron en el diseño de innovar estrategias y métodos didácticos, nuevas metodologías que pues en este caso fueran mediadas por computadora, ¿no? Por tecnología. Este, Vamos a iniciar con la mesa que corresponde a los académicos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Eh, Vamos a hacer la presentación con una dinámica de dos rondas. Una primera donde los profesores nos van a platicar un poquito cómo vivieron esa experiencia, qué fue lo que tuvieron que innovar, cómo diseñaron estas estrategias docentes y cómo ya en el regreso al aula presencial, cómo lo han seguido aplicando o qué han modificado de esas herramientas que usaron en los 2 años de pandemia, en lo que fue el PER y el PROTEM. Entonces, tendremos una primera ronda de esta presentación general y una segunda ronda donde tendremos un análisis más detallado acerca de una temática que es lo que nos reúne aquí, que tiene que ver con cómo vamos a apropiar el MACA en el contexto eh, de las actividades o de las reuniones que ya se dan en la división respecto a la adecuación y modificación de nuestros programas y planes de estudio. Entonces, vamos a empezar con el doctor Martín Checartazu. El doctor Martín Checartazu es docente de la licenciatura en Geografía Humana del Departamento de Sociología, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia de Ciencias. Ha escrito numerosos artículos, capítulos y una docena de libros sobre patrimonio cultural, historia de la arquitectura y teoría del paisaje. Recientemente ha sido ganador del Premio Francisco de la Maza 2022 que otorga el INAH. Muy bienvenido, doctor Checa, y adelante. Sí, por favor. Pues muy buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias por la invitación a esta mesa, a este foro y a este coloquio. Me da mucho gusto. Yo voy a explicar en esta primera pregunta pues, qué experiencias o qué hice durante la pandemia, durante el PROTEM y qué queda de eso para el MACA, ¿no? Y básicamente lo que quiero explicar es qué estrategias o qué instrumentos, mejor dicho, o qué elementos usé para dar las clases, ¿no? Yo tengo un aula, en el aula virtual tengo 7 cursos, 6 cursos activos, los cuales pues, son los que durante la pandemia he usado como repositorio pues, de ejercicios, de lecturas, de cualquier contenido que tenga que ver con el aprendizaje, ¿no? De las asignaturas que doy en la licenciatura de Geografía. Los elementos que yo he usado para hacer ese aprendizaje, esa enseñanza, pues algunos son muy conocidos y no son ninguna novedad, ¿no? Los comentarios de las lecturas, eso es muy, muy sencillo, ¿no? Algunos otros también lo son, en realidad también lo son y son mecanismos que nos provee la propia aula virtual que tiene Virtuoami y que nos permiten variar, cambiar la forma como damos las clases, ¿no? Sobre todo en un contexto
de pantallas negras, en un contexto de Zoom y en un contexto que ya no tiene que ver con la pandemia, que es en general empezamos a ver ya limitaciones en atención, limitaciones conceptuales, una serie de cosas que están asociadas también con la pandemia. Uno de los instrumentos o elementos que más satisfacción me ha reportado como profesor, pues son las infografías. ¿Qué es una infografía? Bueno, en realidad la infografía es llevar una información al terreno gráfico y eso conlleva no solo tener una información, sino además tener un grado de creatividad en relación con el diseño significativo, ¿no? Y esto me ha dado grandes sorpresas porque hacer una infografía revela la creatividad del alumnado en general. Las que les voy a mostrar son infografías de alumnos. ¿Sí? Esta es en concreto de una asignatura que yo doy, un tema selecto en geografía sobre China, geografía, ¿verdad? ¿Qué es la infografía en definitiva? Pues bueno, promueve la creatividad, la expresión visual. Se deben dar insumos para poder hacer la infografía. Si no hay insumos, es decir, en cuanto a información, lecturas, videos, podcasts, no se puede hacer la infografía. Inhibe el plagio directo de las fuentes. Es bastante más complicado plagiar directamente cuando se hace una infografía. Se les debe indicar al alumnado el software libre que hay para hacer infografías, que hay bastante, por cierto. Uno muy conocido es Canvas, otros más sencillos pues son el PowerPoint simplemente. Decir que no son mapas mentales, esto no es un mapa mental, esto lo reitero mucho en las clases, no es un mapa mental, es una infografía. Y bueno, los resultados son ciertamente atractivos, ¿no? Aquí hay otro ejemplo. En el caso, pues hablando de la problemática en Taiwán, por un lado está el instructivo de la tarea, ¿no? Es donde se les dice cuál es el problema en general que van a tratar, cuál es la problemática, hay unos vídeos de información y luego, pues bueno, se explica en clase. Obviamente esto hay que explicarlo en clase, estos temas son muy ajenos al público mexicano en general y bueno, en fin, el resultado es una infografía bastante interesante y bastante bien elaborada, ¿no? Otro asunto que también nos lo da la aula virtual son los foros en línea. Los foros en línea tienen varios retos. En general, por mi experiencia, no sé si se comparte esto que voy a decir, pero en mi experiencia, el alumnado que es poco participativo directamente en aula, directamente con pantalla, pero también intercambiando opiniones sobre los temas del aula o sobre los temas de la asignatura o de la UEA con sus compañeros, con sus otros compañeros. Pero activando ciertos mecanismos que nos da el foro, obviamente poniendo limitaciones y exigencias de tiempo, por ejemplo, o limitaciones de texto, pues puedes conseguir resultados interesantes, ¿no? De nuevo, hay que tener un instructivo. No puede haber, si no hay instructivo de la tarea, no se puede hacer. Promueve el intercambio de opiniones porque hay una obligación de responder 1, 2, 3 intervenciones y se deben dar insumos, pues como cualquier otro ejercicio, ¿no? Aquí sí se inhibe completamente el plagio, es decir, aquí es tu opinión. Y en mi caso en los foros, pues yo dejo que se expresen como ellos quieran, ¿sí? Y los resultados son interesantes, quizás no tan exitosos como las infografías, pero son interesantes, ¿no? Y sí, inevitablemente hay que poner una obligación que es responder en varias ocasiones y responder a tus compañeros, o sea, hacer hilo de foro, hacer un hilo de información con el foro. La otra cuestión que me ha resultado ciertamente interesante, llamativa, que implica más trabajo para el docente, pero que creo que da resultados mucho más efectivos, es el cuestionario en línea, que también nos lo permite el aula virtual. Es decir, aquí el ejercicio se basa en no dejar la lectura, no dejar el video, no dejar el podcast, a la libertad del entendimiento del alumno, simplemente léelo o ve el video y hace un resumen, sino en activar una serie de preguntas concretas sobre ese material. Esas preguntas concretas que son las, digamos, importantes de ese texto, ¿no?
Es interesante porque el resultado en aula después, porque esto se puede hacer antes o después de explicar la temática, es interesante porque activa los conocimientos, las ideas que sobre el tema que se ha hecho el cuestionario se generan y por tanto eso enriquece el aprendizaje en gran medida, ¿no? Aquí también, pues ya le decía, el plagio es poco, ¿no? Es poco lo que se puede, y muy fácil de detectar también, ¿sí? Y bueno, otro instrumento con resultados más limitados, porque aquí hay algunos asuntos de fondo, que es los wikis. También los wikis nos lo permite hacer la aula virtual. Los wikis, pues es una suerte como una definición de un diccionario, ¿no? Claro, aquí hay que pensar que es una expresión, un ensayo corto, conceptual, buscando una definición concreta de un concepto. ¿Sí? Y lo conceptual en general es algo que es dificultoso en ciertos niveles, educativos, en ciertos trimestres. Esto es útil ponerlo en los trimestres, no es efectivo ponerlo en primeros trimestres, hay un asunto de conceptualización que hay que trabajar, ¿no? Y bueno, y de nuevo, pues bueno, se les deben dar insumos para poder hacer este trabajo, lecturas, videos, la información que sea para, para poder activar esa definición y además se puede, y yo lo digo, puedes usar fuentes alternas. Fuentes alternas que debes citar. Yo les indico cómo citar la fuente alterna para hacer un wiki, ¿no? No inhibe en este caso el plagio. Hay casos de corta y pega, claramente, pero hay casos que no. Hay casos que sencillamente hay un trabajo bastante elaborado por parte del alumno o la alumna y dan resultados, ¿no? Esto sirve básicamente, este producto, este instrumento serviría en todo caso para reforzar o adquirir conceptos clave en cada una de las EUAs que yo doy. En este caso es un ejemplo que es un distrito industrial, en la UEA de Teoría de Desarrollo Local. O sea, es importantísimo saber qué es eso dentro del marco de esto. Y por mi parte sería eso. Es muy modesto mi aportación en este sentido, pero bueno, estos son los instrumentos que quedan ahí y que haberlos probado ante la pandemia, el PROTEM permite dejarlos hoy como ejercicios ya probados en lo que venga a continuación y hacer una suerte, seguramente hablaremos en la siguiente intervención, de crear eso que buscamos, que es la educación, proceso de aprendizaje mixto, es decir, dos caminos de aprendizaje, ¿no? En el sentido de tengo el aula virtual, tengo el aprendizaje en el aula y cómo los dos caminan y se conectan entre sí. Pues sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Martín Checa. Muy interesante el uso de herramientas que empleó en estos 2 años del periodo PER y PROTEM. Pues usó muchas de las herramientas que constituyen un aula virtual, ¿sí? Interesante cómo usó las infografías, los cuestionarios en línea, las wikis, ahorita este último tema que tocó. Muchas gracias. A ya después le preguntaremos respecto a la evaluación con el uso de estas herramientas que usó en sus cursos. Muy bien, ahora tenemos la presentación de la maestra Clara Valladares Sánchez. Ella es candidata a doctora en Sistemas y Ambientes Educativos por la UDG Virtual, maestra en Administración por la UNAM y maestra en Tecnología Educativa por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, licenciada en Contaduría por la UNAM. Es profesora del Departamento de Economía y coordina el programa de calidad, evaluación y mejora continua de esta unidad. Sus líneas de investigación son estrategias fiscales para la MIPYME, gestión de calidad en la educación superior y estilos de aprendizaje en ambientes mixtos y a distancia. Muy bienvenida, maestra Clara, y adelante con su participación. Muchas gracias. Bueno, en lo que está aquí para que podamos compartir, quiero comentarles que previo a la pandemia, a este periodo, pues ya venía yo trabajando con las aulas virtuales, nada más que en ese entonces, pues era el trabajo nada más del aula como parte repositorio, parte para lecturas, etcétera, material que pudieran consultarlos el alumnado. En ese sentido, cuando viene la pandemia, pues definitivamente hubo que generar
más recursos didácticos, más estrategias para poder llevar adelante todo esto. Entonces, en ese sentido, aquí les voy a presentar un poco lo que es el curso de contabilidad administrativa, que además muchas veces puede ser complicado. Se dice que es complicado cuando tú tienes que mostrar lo que es un estado financiero y empezar a explicarlo. Dicen, pues si presencialmente es difícil, pues ahora a distancia, pero miren, el alumnado es tremendo, ya lo vimos, ¿no? Con la presentación anterior. Bueno, nada más un poquito de contexto para recuperar un poco lo que es una definición muy simple de aprendizaje, que es un proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores, mediante lo que es el estudio, la enseñanza o la experiencia. Es inherente al ser humano, por lo tanto, la capacidad de adaptación que tiene en su entorno demuestra este conocimiento generado por él mismo. Lo cual nos indica que donde esté el individuo, donde esté este ambiente, él va a aprender siempre. Una definición de aprendizaje: espacio físico virtual porque ya es el que estamos trabajando, o un espacio mixto donde se establecen las condiciones que nos van a ayudar a la formación de las competencias. Y el profesorado crea los ambientes, pero crear un ambiente no nada más es utilizar un aula y poner ahí el material, ya lo dijo ahorita Martín, o sea, hay que explicarles a los alumnos cómo se desarrolla. Cuando estábamos en la modalidad virtual, pues todo se explicaba a través del aula, ahí venían las indicaciones que tenían que ser muy claras, muy concisas, para que el alumno supiera qué es lo que se espera de ellos, pero lo más importante de esto, la realimentación. Si no hay realimentación, pues el alumno no sabe si estuvo bien o mal, y al terminar el trimestre, pues a lo mejor la sorpresa es la calificación, que puede ser una sorpresa muy agradable para él o muy desagradable, pero durante todo el trimestre no tiene esa información que es importante y que sí tenemos en la presencialidad. Bueno, entonces este ambiente, como digo, puede ser en cualquiera de las modalidades, presencial, mixta o híbrida que tenemos. Y ahora lo que yo estoy haciendo ya en el regreso a la presencialidad, en esta UEA de contabilidad administrativa, también la imparto en modalidad mixta, y para ello utilizo la estrategia del aula invertida. ¿Esto qué implica? Que el alumno va a llegar a las sesiones presenciales con información previamente, por lo menos leída. Sí, no estamos, digamos, ese es el cambio que el giro que ha dado un poco más la parte del aprendizaje de ellos y la enseñanza con nosotros. ¿A qué me refiero? Cuando estábamos en la parte presencial, pues a pesar de que siempre hemos dejado bibliografía y todo para que ellos pudieran hacer un seguimiento, pues llegábamos y muchos alumnos pues no habían leído. Ahora sí tienen que leer, porque llegando a la clase lo primero que hacemos es un cuestionario, que puede ser en Kahoot, que puede ser ahí mismo en el aula, que puede ser nada más preguntándole a cada uno, y ahí la idea es que podamos hacer nuevamente una realimentación en ese sentido, y que la sesión les genere más la inquietud sobre lo que se va a aprender. Permítanme, ya que yo aquí traía las imágenes, pero lo que también tengo para compartir con ustedes es el aula, nada más para que la veamos muy rápido. Esta aula, en la cual aquí tenemos pues una parte muy importante. Lo primero, ¿qué es lo que hacemos al principio? Pues decirles qué es lo que vamos a ver. Hay una guía didáctica en cada uno de los temas. En esa guía didáctica a los alumnos les decimos lo que se va a ver en ese tema y cómo lo van a abordar. También, por si no conocen algunos todavía el aula de módulo, pues aquí viene conociendo el aula módulo, donde es una presentación que los va guiando, y el plan docente. Hay muchos recursos, pero ahorita lo que me quiero centrar es en uno de los temas que tendríamos aquí, este tema, donde empiezo un poquito, digo, no con memes, porque yo no sé hacer memes, a lo mejor ahí
les pediría a los alumnos que me ayuden, pero tratamos de ponerles alguna imagen que para ellos digan, ay, ¿qué pasa aquí, no? Cuando la maestra me dice que costo y gasto no es lo mismo, ¿de qué hablamos? Y después viene lo que es la parte de los contenidos de la unidad, donde viene la guía didáctica. En esta guía didáctica es donde se presentan, por un lado, los aprendizajes esperados y lo que ellos van a ir desarrollando. Hay videos, ¿sí? Y de aquí vamos llevando, déjame pasar esto por acá, cada una de las actividades que vamos a ir teniendo en ese tema. Aquí me regreso un poco nuevamente. Todo esto que está en la guía didáctica, pues es lo mismo que tenemos en esta parte donde se presenta. Yo a los alumnos, en la primera semana, los pongo a que elaboren mapas conceptuales. Es una herramienta que utilizamos durante todo el trimestre. Todos los temas que se ven, ellos tienen que elaborar un mapa conceptual sobre los temas. Y en cada tema, ellos suben la presentación del mapa con el tema. Y eso es lo que también ayuda al repaso que ellos puedan ir haciendo. Tenemos foros. Los foros es muy curioso porque cuando estábamos en la presencialidad antes de la pandemia, bueno, del confinamiento, los alumnos, cuando yo les preguntaba a final del trimestre, que siempre les aplico una encuesta para ver qué herramientas son las que más utilizaron, se quejaban amargamente de los foros. Decían que no querían trabajar los foros porque no aprendían, porque no se ponían de acuerdo, etcétera. Curiosamente, durante la pandemia, ellos mismos me dijeron que preferían los foros, que porque los foros ahora sí les permitían poder discutir, poder entablar una discusión, digamos, generarles más conocimiento y dudas e inquietudes. Bueno, aquí en el aula también están los recursos básicos. Le pongo yo recursos básicos porque ellos también necesitan buscar información adicional. Aquí mismo, si me da tiempo ahorita, les presento, tenemos el enlace a las bibliotecas, a Viviwam, a varias otras áreas donde ellos pueden consultar. Entonces, aquí están recursos básicos, a veces hay recursos complementarios que ellos mismos pueden ir generando, por eso tenemos el foro de aportación. Tenemos otra parte donde tienen ejercicios y la parte de la evaluación, que es muy importante. Primero con actividades formativas donde ellos van practicando lo que vimos y posteriormente las actividades sumativas, donde una vez que ellos ya practicaron, pues ahora sí vamos a ver la parte sumativa y el buzón de actividades, que es donde ellos van a ir subiendo todas estas actividades y es donde se va a dar la realimentación. Avisos por si hay. ¿Sí? Entonces, digamos, son las estrategias que yo ahora que regresamos he estado utilizando más. Claro que el aula se modifica cada trimestre porque también hay que irla actualizando, ejercicios, etcétera. Y la parte creo que ha funcionado muy bien lo del aula invertida para empezar a trabajar con ellos. Es cierto, también reconozco los alumnos en el retorno como que tardaron un poco en ubicarse nuevamente en lo que es el contexto en el que estamos, ¿no? En el ambiente presencial, pero poco a poco se han ido adaptando a todo ello. Bueno, es lo que quería yo compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Interesante el uso del aula virtual, que, bueno, entiendo que desde antes de la pandemia ya empezó a usar. La fue perfeccionando y bueno, ahorita creo que toda la estructura, las herramientas que constituyen ahorita su aula virtual para trabajar en particular esta materia que nos menciona, pues me parece ya muy avanzada y como usted dice, pues bueno, no hay un modelo único en el que pues garanticemos que el aula siempre no va a funcionar, hay que estarla actualizando y pues muy bien, muchas gracias maestra. Ahora tendremos la participación del maestro Juan Manuel Garduño Mora. Él es licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa,
con la tesis El juicio de gusto en Immanuel Kant, maestro en humanidades en el área de filosofía política por esa misma institución, con la tesis Hacia un reino de los fines, razón práctica y teleología. De diciembre de 2003, hasta la fecha es secretario técnico de la revista Signos Filosóficos, la cual tiene reconocimiento nacional del CONACYT y se encuentra en las mejores bases de datos internacionales y está rankeada en Simago en cuartil 4. A partir de 2008 ha impartido cursos en el tronco general de nuestra División de Ciencias Sociales y Humanidades y en la licenciatura de Filosofía en la UAMI. Maestro Juan Manuel Garduño, bienvenido y adelante con su participación. Buenas tardes a todos, agradezco la presencia de quienes nos acompañan, tanto aquí en la sala como a través de las redes. Me invitó Jorge, animado por contar las experiencias que tuvimos durante esta pandemia en el modo virtual. Y bueno, pues mi experiencia es con esta wea que se llama Teoría de Problemas Sociopolíticos Contemporáneos, que es de tronco y que me parece una de las mejores weas en las que he podido trabajar, de las que me siento muy contento de pues llevar a cabo, ¿no? Porque me parece que da mucho y dio mucho durante este periodo de la pandemia, y me parece que es como de las grandes oportunidades que tuve de explorar una nueva manera de compartir algunos conocimientos con el alumnado, y bueno, también es una nueva manera de acercarnos a nuevas tecnologías, sobre todo, por ejemplo, ahora con la falta de salones de estudio, de aulas para impartir las WEAs, con las extradivisionales, etc. Pienso que las, que las aulas virtuales. Bueno. Ok, bueno, con estas aulas virtuales podríamos sacar adelante esas weas que de repente se entrecruzan entre una división y otra, y bueno, me parece que es una gran oportunidad. ¿Cuál es mi experiencia en la pandemia y las clases en línea, no? Bueno, creo que detecté algunas desventajas, el acceso a Internet por parte de nuestros estudiantes, y hay momentos en los que se hace muy lenta la red, que no llegan, se oye entrecortado la conferencia, la videoconferencia, etcétera, y también la participación de ellos de repente no se escucha bien. Y bueno, es algo que nos lleva a retomar otro tipo de medidas, ¿no? Por ejemplo, cuando uno está trabajando en Zoom, puede retransmitir por Facebook o por YouTube, y entonces si a alguien se le llegue la luz, si a alguien se le llegue la internet, etcétera, puede recurrir a esos medios que quedan ahí para ver de qué se perdió mientras recupera o en lo que recuperaba su conexión, ¿no? El acceso a la tecnología, a veces es fácil decir, bueno, tengo un dispositivo, no lo tengo, pero por ejemplo, hay familias en las que son 3 o 4 estudiantes que se conectan al mismo tiempo, que a veces te requieren que te conectes a través de la computadora para poder participar, etcétera, y que a veces pues son los dispositivos y de repente tu teléfono no alcanza a procesar tan rápido la señal y se te traba, etcétera. Entonces son otros de las desventajas que se tienen en este acceso a la tecnología, ¿no? Y hay que decirlo, la pandemia vino a descubrir esa gran desigualdad social que hay dentro de nuestra sociedad, y como el MACA lo marca, y creo que eso me parece muy importante decirlo en sus párrafos introductorios, la UAM Iztapalapa principalmente fue una forma de esa redistribución de la riqueza y la cultura para la zona oriente de la Ciudad de México. Entonces eso es algo en lo que también debemos de pensar. Y otra cosa, el espacio de trabajo en el que se desarrollaron nuestros estudiantes. Muchas veces, y he escuchado eso con frecuencia, los profesores se quejaban de que los estudiantes no prendían la cámara, ¿no? Entonces dicen, si ellos no la prenden, yo tampoco. No, yo la tengo que prender
porque tengo que proyectar una imagen de ánimo, de entusiasmo. Ellos están encerrados, yo también, pero al final del día yo soy el profesor y soy quien los tiene que incentivar a que se sientan mejor y a que estén bien en ese espacio. Los alumnos me decían, bueno, ¿y cómo voy a prender la cámara? En primer lugar, porque mi celular no se ve bien, pero atrás tengo el desastre. Mi mamá está haciendo el quehacer, mi hermano con sus cumbias y tenemos o sea, nadie tiene un espacio hay que repensar cuáles son los espacios que tenemos en nuestros hogares y puede haber un cuarto de televisión, pero no hay un cuarto de estudio. Y puede haber una sala donde tienes un enorme monitor, pero no hay un cuarto donde tengas un librero y un escritorio para estudiar. Y a eso se enfrentaron nuestros alumnos durante la pandemia, los del oriente de la ciudad principalmente. Entonces, ¿cómo les exigías eso, no? Vi la experiencia de un alumno que prendía la cámara y siempre estaba en una combi, ¿no? ¿Y por qué estás en la combi? Dice, pues es que trabajo en el tianguis y le vengo a ayudar a mi papá. Entonces también hay que ser sensible con ese tipo de situaciones que atraviesan nuestros estudiantes. También hay que ver, por un lado eso, pero por otro lado, ¿qué ventajas nos representa la virtualidad? No hay impuntualidad. ¿Qué es lo que hacía yo? Encendía la cámara 10 minutos antes de que empezara la clase, empezaba la transmisión, ponía un video y mis alumnos se iban integrando. Y de repente me saludaban por el chat, les respondía el saludo, pero ya sabían que yo estaba ahí. Y a pesar de que estaba transmitiendo un video, prendía mi cámara mientras tomaba un café, veía cómo se iban integrando. De repente quienes encendían su cámara me saludaban con la mano y yo también los saludaba. Y era una manera de establecer una retroalimentación humana de todo lo que necesitamos durante ese periodo de aislamiento, ¿no? Y también otra de las ventajas es el uso de nuevos recursos, presentaciones PowerPoint, videos, audios, y sobre todo el uso de las redes sociales. Habría un grupo de Facebook en el que se retransmitía lo que veíamos a través del Zoom, pero en ese grupo de Facebook los alumnos también aportaban noticias, videos, infografías, etcétera, y era una manera de participación más viva. Y que de repente, profesor, encontré esta noticia y la republico en el grupo y a la hora que ellos andaban navegando en el Facebook también se enteraban de ciertas problemáticas sociales que remitían a eso. Infografías de cómo, o sea, veíamos el problema del feminismo, pero también de cómo afecta el machismo a los hombres, ¿no? Era algo que a mí me sorprendía bastante porque mis alumnos me estaban enseñando a mí, me estaban cultivando a mí, a través de ciertos youtubers que ellos ven. Bueno, con algunos podía no estar de acuerdo, pero también me daba cuenta qué era de lo que ellos estaban aprendiendo y por qué pensaban de la manera en la que pensaban. Fue una manera más directa de interaccionar con ellos y de conocerlos. Tuve la oportunidad de tener invitados especiales, que eso no formaba parte de la clase. Preparaba una serie de 4 jueves en la tarde y decía, este jueves vamos a ver economía y ecología, este jueves vamos a ver formas de lucha feminista, este jueves vamos a ver micromachismos y nuevas masculinidades, etcétera. Y los alumnos no tenían la obligación de entrar y entraban, porque el aula virtual nos representaba esa ventaja. Conocer un especialista del tema que no se tenía que desplazar, ellos tampoco se tenían que desplazar y se metían. Tenía un alumno muy simpático que desde la tienda que atendía estaba escuchándonos y después cuando llegaba un cliente luego se veía y apagaba la cámara, despachaba y volvía a prender su cámara, pero se daba el tiempo para estar ahí con nosotros. Y es una de las cuestiones que para mí fue muy benéfica, ¿no? Eventos, yo sabía que estábamos atravesando un momento muy difícil psicológicamente hablando para todos. Y cuando regresamos y nos integramos nuevamente a las actividades presenciales, veníamos como de una depresión, al menos yo sí lo noté en mi persona, que no sabía cómo interactuar y de repente empezar a retomar todas las actividades, ¿no? Como cuando quedas inconsciente unos 2, 3 meses y tienes que aprender nuevamente a caminar y cómo mover los músculos, etcétera. Fue una situación muy similar, el regresar aquí. Pero yo trataba de subsanar esa falta de contacto social a través de las redes y también hacía eventos culturales a través del aula virtual. No en horario de clase, en otros horarios, pero a mis alumnos
les encantaba. A mis alumnos y alumnas, a todo mi alumnado, ¿no? Y tuve la oportunidad, pues, de tomar algunas impresiones. Ahí ustedes pueden observar en la imagen en un saludo que no sé quién se inventó ni qué significaba, pero era como parte de la emoción que ellos sentían cuando estaban en las clases. Invité a unos amigos a tocar algo de música para ellos y participar. Y bueno, también de repente se armó el karaoke ahí por, por la red. Y bueno, tuvimos una serie de eventos que nos permitieron interaccionar y de repente cuando veía, llegaba y se me quedaban viendo los alumnos y, profesor, yo tomé clase con usted, pero es que no te reconozco, es que yo no prendía la cámara. Bueno, y nos saludábamos, fue como un reencuentro con estos estudiantes que yo no tuve la oportunidad de conocerlos físicamente, pero que estuvieron ahí todo el tiempo y que aún en las redes sociales siguen participando en los grupos que teníamos, siguen subiendo noticias, siguen subiendo infografías, siguen subiendo videos porque se quedaron interesados en el tema y entonces de alguna manera siguen interesados en el tema como parte de su contexto cultural, de la problemática que necesariamente tienen que conocer como universitarios, porque al final del día de eso trata el tronco general, de conocer la problemática social que tenemos en un país como el nuestro. Y bueno, ¿qué aprendizajes tuve dentro de este periodo? Bueno, que podemos hacer una retransmisión por diferentes medios para que quienes se pierden una clase puedan recuperarla de otra manera. Si te quedas en el metro atorado porque la contingencia ahí está bueno, si te cierran la autopista México-Puebla, que es lo que escuchaba ayer de una estudiante que se presentó aquí en este foro, es que yo todos los días uso la carretera México-Puebla, no podía usar Ermita, ahorita ya no puedo usar la carretera, y es un problema al que se enfrentan diario. El cómo llegan nuestros estudiantes aquí, bueno, ya hay un transporte público especial de Valle de Chalco para acá, si te vienes en el transporte regular son 22 pesos, pero si te vienes en el camión son 30, en el especial, en el directo, entonces 30 y 30 son 60. Eso es lo que tienen que pagar nuestros estudiantes por estar aquí. Entonces también, por eso yo nunca pongo un tope a qué horas entran, a qué horas entran. Ingresa al salón, intégrate y se acabó. Otro de los aprendizajes es la discusión y retroalimentación a través de las redes sociales. A lo mejor porque es la red que más uso yo, pero también he encontrado mucha empatía con mis estudiantes. El Facebook, abrimos un grupo, se integran en un grupo y siguen participando. En otra web que imparto, que se llama Política y Gestión del Agua en México, les dije, pues ya no hay que hacer trabajos finales porque nadie los lee, vamos a hacer videos, los subimos a la página y que la sociedad nos conozca, que sepan que en la UAM Iztapalapa estamos haciendo trabajo y estamos haciendo investigación que puede servir para retroalimentar y resolver problemas dentro de nuestra sociedad. Tenemos que pensar no solamente cuáles son los problemas que enfrentan nuestros alumnos, sino qué problemas enfrenta nuestra sociedad y qué se espera de nosotros como docentes. La información, este es otro de los aprendizajes compartida por redes sociales, mantiene un lazo con la comunidad. Decían que Iztapalapa, la UAM Iztapalapa es el secreto mejor guardado de Iztapalapa y es porque no tenemos contacto directo con la sociedad y bueno, esto puede hacer a través de las redes cuando ellos vean lo que estamos haciendo, lo que estamos trabajando y cómo pueden implementar dentro de sus propias colonias ciertas medidas que nosotros empezamos a idear y empezamos a retomar incluso de ellos mismos y nos retroalimentamos mutuamente, es la manera en la que nos vamos a integrar y vamos a empezar a resolver más problemas dentro de nuestra sociedad. Y esto me llevó a una última parte, la participación activa de nuestros alumnos, porque como les decía al inicio de la presentación, no solamente tuve la oportunidad de acercarme a ellos, sino de aprender de ellos, de retroalimentarme de ellos, y tenemos que transformar nuestra sensibilidad. Muchas veces he visto que inconsideradamente se quejan de nuestros alumnos de que son una generación de cristal. Y los que se quejan se están quejando de que se quejan. Me parece incongruente. Tenemos que saber que si ellos hacen otro reclamo, ellos tal vez están teniendo la valentía que nosotros no tuvimos, que nosotros nos quedamos callados. Y entonces hay que reintegrarnos con esa nueva sensibilidad para poder ofrecernos y hacer lo que el MACA dice, un acompañamiento en la educación, porque el acompañamiento no es yo te enseño, es caminamos juntos para aprender juntos. De mi parte, eso sería todo. Les agradezco mucho
a quienes han estado aquí. Tenemos ciertos retos que para la segunda intervención que vamos a tener, como la infraestructura, las condiciones materiales de nuestros alumnos, respetar su sensibilidad como seres humanos y actualizarnos tanto en lo académico como en lo humano. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, maestro Juan Manuel. Muy interesante su acercamiento con sus alumnos, esta parte que dice de retroalimentarse de ellos. Me parece que ese proceso de ellos es muy interesante y es parte de ese acompañamiento que el MACA marca en sus directrices. Ahorita por cuestiones de tiempo creo que no vamos a poder llevar la segunda ronda como la hemos planeado. Creo que podríamos pasar en ese momento a las preguntas de la audiencia que nos está acompañando aquí en la sala. No sé si hay alguna pregunta. Si me pueden ayudar con un micrófono ahí, por favor. Sí, gracias. Antes que nada, una felicitación a a los expositores y la expositora. Algo muy interesante que nos acaban de comentar con sus experiencias. Y fíjense que la pregunta que quiero hacer es la siguiente. El día de ayer, cuando se presenta el modelo académico de construcción colaborativa del aprendizaje en la Unidad de Iztapalapa, el famoso MACA, ahí se señalaba la importancia de incentivar la autogestión de los jóvenes en su aprendizaje, en su habilitación académica. Y lo que decíamos ayer, o lo que se decía ayer sobre este punto en el MACA, se dice que la autogestión del aprendizaje se entiende como la situación en la cual es, la autogestión del aprendizaje se entiende como la situación en la cual el estudiante, como dueño de su propio aprendizaje, monitorea sus objetivos académicos y motivacionales y administra los recursos materiales y humanos para hacer todo ello. Con lo que ustedes nos han relatado de sus experiencias, la pregunta sería si la combinación de la virtualidad con la presencialidad nos permitirían abonar para esa autogestión en nuestros jóvenes que se están formando en la Unidad de Iztapalapa y obviamente en la universidad en general. Esa sería la pregunta. Gracias. ¿Alguien de nuestros ponentes quiere empezar a responder? Doctor Martín, por favor. Sí, mira, Servando, sí, yo creo que sí, definitivamente incentiva la autogestión. Sí, quizás es uno de los hándicaps más importantes en general, es decir, trasladar la responsabilidad de tu propio aprendizaje a ti mismo, o sea, estoy hablando como alumno, ¿no? Es un reto que modelos anteriores no conseguían, es decir, el modelo de profesor que dicta una práctica y lo escuchas y demás, pues no ayuda para eso. Y vamos camino de eso inevitablemente porque nosotros tenemos competencia real en cuanto al aprendizaje, este tipo de aprendizaje autogestivo, por toda la oferta que existe alrededor en estos momentos. Entonces, la única manera de generar personas que aprendan a lo largo de su vida, que es lo que nos está demandando la sociedad y el mundo actual, es que sean autogestivos y responsables de su propio conocimiento y aprendizaje. Y el modelo virtual o mixto va camino de eso, que hay unos compromisos que se adquieren al tomarlo. Yo ahí diría, los alumnos evidentemente vienen de una educación tradicional y autogestivos, muchos no lo han hecho, depende de qué institución vengan previamente. Pero lo que es cierto es que en los planes de estudio de la universidad habla de un término que es la corresponsabilidad del alumno, como que esa corresponsabilidad del alumno tenía la idea, de manera general lo digo, de que era pues a lo mejor asistir a clases, pasar las UEAs, estar según él al pendiente. Eso era la corresponsabilidad y todo lo demás era por el profesor. En este sentido, esto de la autogestión, si bien es cierto, necesitamos buscar más herramientas
para que ellos puedan desarrollar esa habilidad. Ayer, con las presentaciones que se dieron, por ahí Virtuami, Kodai, están pensando, lo mencionaron, en cómo apoyar en ese sentido. El alumno creo que lo está aprendiendo ahorita de manera individual y personal de lo que es la autogestión. Yo en el caso del aula invertida, si hablo de 40 estudiantes, un poco menos de la mitad es la que sí llega leído. Pero ¿qué es lo que también he visto? En mi curso tengo alumnos de otras divisiones y yo lo que intento siempre es hacer equipos combinados. Y luego me ha resultado muy bien porque los alumnos de las otras divisiones son los que luego me empujan a los alumnos de sociales o de otras licenciaturas de sociales. Entonces, eso también como que va en este sentido. Yo creo que lo veremos durante este año, cómo el alumno se ha podido adaptar a lo que son las condiciones que hay. Sin embargo, creo que también lo importante es que con lo del MACA se llegue, digamos, a un acuerdo de cómo se va a integrar en todas las licenciaturas, porque si no nos va a pasar lo que ahorita, que algunas clases presenciales y luego otras virtuales, y entonces ¿cómo? Ni aquí ni allá. Entonces creo que ese es más bien uno de los retos que necesitamos empezar a identificar y sobre todo identificar hacia quién nos queremos dirigir. Sé que a nuestros estudiantes, pero hay estudiantes, y ahorita lo dijo muy bien Juan Manuel, que trabajan. Ellos quieren seguir estudiando, se quieren seguir preparando. ¿Cómo podemos apoyarlos en ese sentido? Gracias. Muchas gracias por su pregunta. Me parece que no estamos partiendo de cero. Es lo que yo pienso, ¿no? En la medida en que nosotros nos acercamos a nuestro estudiantado, ellos ya tienen habilidades muy definidas en el uso de las redes sociales. Incluso en ocasiones ellos son los que nos dicen, oiga, ¿por qué no mejor usa esta plataforma en lugar de Google o de Meet? ¿Por qué no usa en lugar el Backyard, ¿no? En lugar de... Y te empiezan a hacer señalamientos, porque aquí los comentarios no solamente se ven en la pantalla del streaming que estamos haciendo, sino también se ven en cómo salen en YouTube o cómo salen en Facebook, y se vuelve muy interesante. Pero sobre todo, hay un momento en el que nosotros nos tenemos que detener a escuchar y poner atención, porque eso es lo que les permite a ellos tener seguridad en sí mismos para atreverse a pensar, para atreverse a dar su opinión. Es, por ejemplo, algo que es cultural, ¿eh? Cuando los papás tienen un hijo y le dicen, guarda silencio, deja que hablen los mayores. Pero cuando han escuchado a que alguien diga, a ver, permíteme, es que me está hablando mi hijo. Dime, hijo, ¿qué tienes? Y desde ahí vamos formando una cultura distinta. Porque si ellos vienen de una cultura donde no están acostumbrados a escucharnos, y entonces, ¿cómo queremos que sean autogestivos? Entonces, desde esa parte, me parece, ya hay un camino andado, pero entonces tenemos que acercarnos al camino que ellos están andando, que es el de las redes, es el de la virtualidad, dejarnos enriquecer por ellos y entonces llevar las herramientas que ya tenemos aquí como el aula virtual. Y me parece que es importante, ¿no? Pero volvemos al punto, ya nos estamos encontrando, ya hay ese acompañamiento mutuo. Y si nosotros lo continuamos y si nosotros lo armonizamos, va a ser más fácil hacer esta transición. Esa sería mi respuesta. Muchísimas gracias, profesores. ¿Alguna otra pregunta de los que nos acompañan por acá? Bueno, tenemos dos preguntas desde las redes sociales. Gerardo Varela nos dice, ¿qué pasa cuando no quieren leer, aunque se haga un cuestionario antes de iniciar la sesión presencial? Marcos Esparza, respecto al uso de Kahoot, ¿no ha habido problemas de red en el aula? La mayoría de los alumnos llevan su celular. Me parece una buena herramienta para explorar actividades previas. Entonces, pues no sé, en este caso, Kahoot, creo que lo mencionó, maestra, ¿cuál ha sido su experiencia con esta herramienta respecto a que los problemas de la red no han impedido al menos bien el uso didáctico en esta herramienta en particular? Bueno, sí, tenemos los problemas normales que luego llegamos al salón y nos queremos conectar y nada más no podemos, pero bueno, ya que se logró
la conexión sí han podido conectarse la mayoría. La verdad, ahorita que lo mencionan, los que no se conectan, no les he preguntado por qué no se conectan. Porque lo que hacen es que a veces lo empiezan a hacer como en grupo ellos mismos. Yo por eso supongo que a lo mejor con su teléfono no lo pudieron hacer. Entonces llegan a juntar 2 o 3 y empiezan a contestar el cuestionario, es donde voy viendo. Pero también les pongo cuestionarios en el aula, sí, porque evidentemente pues a veces la conexión es pésima y entonces en el aula les pongo cuestionarios para que ellos lo puedan hacer. Hay cuestionarios de repaso en cada uno de los temas. O sea, en el siguiente tema les pongo un cuestionario de repaso del tema anterior y al iniciar la sesión, que no le llamo clase, porque yo les digo, miren, aquí no vamos a venir como a las clases tradicionales, porque ustedes ya vienen estudiados. Entonces aquí, y contesto la otra, cuando no quieren leer, al principio, si pasa al iniciar el trimestre, pues muchos se van quedando, pero como van viendo que los demás van empujando y empiezan a trabajar en equipo y en los foros, ellos mismos empiezan a tomar un poco de conciencia en ello y bueno, ya por lo menos leen un poco más. ¿Sí? Entonces, a mí, digamos, en esa parte es como me ha funcionado un poco. Bueno, respecto de Kahoot, nunca he usado la herramienta. He visto que mi hijo la usa, pero hasta ahí. Y sí tienen esos problemas de repente la conexión, aunque estén en casa y siempre pasa algo, ¿no? Pero bueno, me parece que los tutores con los que ha trabajado han sido muy abiertos para resolver esa situación y bueno, lo ven como una actividad complementaria y no como la fundamental. Entonces yo creo que eso tal vez podría ser algo que nos ayude a llevar en orden eso. Y por otro lado, respecto de la lectura, yo creo que también es como cuando vas a un restaurante, ¿no? Cómo presentas el platillo, ¿no? Una cama de frijoles con una sábana de queso. Depende de cómo les presentes tú la lectura, ellos se van a interesar o no. Y sobre todo, ¿no? Cuando les hablas de la lectura, van a encontrar tal y cual cosa, ¿no? Yo veo como cuando dice Hobbes, nos vamos a entregarle nuestra libertad a cambio de seguridad al Leviatán. Les digo, chavos, ¿cómo le hacen para cuando le entregas todo el poder al gobierno, cómo te defiendes del gobierno cuando este es corrupto? Y ellos se quedan así, digo, porque es lo que estamos viviendo. Bueno, léanlo en los capítulos que les dejé y entonces van a encontrar la respuesta, ¿no? Es interesarlos de alguna manera, presentarles el programa, de ver qué practicidad tienen las lecturas que estamos haciendo. De repente a mí me decían el cálculo infinitesimal. ¿Qué es eso? Y le preguntaba a los maestros, ¿no? Oiga, ¿y para qué sirve? Pues para calcular un área irregular, ¿no? Me ponían esa grafiquita donde sube y baja. Bueno, si tú cortas esa gráfica, la doblas y la juntas, te forma una elipse. Ese cálculo lo inventaron para calcular la órbita de los planetas. Pero como no nos asocian con un conocimiento práctico, ¿para qué sirve lo que estamos aprendiendo? Difícilmente nos interesamos en eso. Lo mismo pasa con las lecturas. Entonces tenemos que ir con eso. Y también han llegado alumnos que hacen la lectura de alguien más y bueno, ¿y qué opinas del punto de vista que te está dando? Tampoco dejo de lado lo que ellos investigan por su cuenta. Me parece que es importante eso. Una lectura te puede llevar a otra y así sucesivamente. Entonces también hay que partir de su experiencia personal para que ellos se vayan interesando en lo que tenemos que ver en el programa, ¿no? Esa sería mi respuesta a cómo hacemos que lean los alumnos. Okay. Yo sobre la lectura simplemente voy a opinar. Yo a lo largo del tiempo he ido detectando problemas lectoescritores, en algunos casos muy graves. ¿Sí? ¿A qué los achaco? A un modelo educativo previo con deficiencias en ese término, ¿no? Entonces esto no podemos dejarlo de obviar, a pesar de nuestras estrategias o buenas intenciones o cualquier otra perspectiva, eso no lo podemos dejar de lado. Yo he llegado a tener casos de personas que leen y no entienden lo que están diciendo y hay un miedo, aquí estoy de acuerdo con Juan Carlos, un miedo a expresar eso que no estoy entendiendo. O sea yo recuerdo un alumno una vez que me dijo, hablaban de las leyes de Newton, ¿no? Tercera ley de Newton. Profe, es que me da vergüenza preguntárselo, tendría que saberlo, pero no lo sé.
qué es esto de la tercera ley de Newton, ¿no? Y esa es una vergüenza que existe cuando hay lecturas, sobre todo lecturas en UEAs de teoría, que son las más difíciles de trasladar a otros productos. Entonces, creo que eso no es una cuestión de virtualidad, no es una cuestión de aula virtual, no es una cuestión general que la universidad en general ya ha detectado hace tiempo y que es atender esas habilidades lectoescritoras e incentivarlas, ¿no? Porque la lectura va pareja a escribir y aquí sí estamos detectando déficits que creo que se están acumulando con el tiempo. Es una opinión personal, quizás negativa, pero que creo que hay que tenerla en cuenta de contexto, ¿no? Para hablar de la lectura en las clases. Okay. Muchas gracias por su respuesta, profesores. Pues ya por cuestiones de tiempo, vamos cerrando la mesa, ¿no? Sin antes invitarlos a que se queden a escuchar la próxima mesa, que también va a estar muy interesante, que son las estrategias didácticas del personal académico de nuestros colegas de CBS. Estarán la doctora Yenisei Merit, la doctora Frida Pura Malpica y la doctora María Cristina Costa, con la moderación del doctor Pablo Gustavo Damián Matsumara, que es miembro de la Comisión Académica de Virtual. Pues muy bien, muchas gracias. Les entrego sus constancias de participación. Doctor Martín Checa. Clara Valladares. Muy bien, muchas gracias a todos. Y bueno, también aprovechamos antes del cierre de la mesa para entregarle su constancia de participación como moderador al maestro Jorge Tobar. Muchas gracias, maestro.